Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Danganronromance. Cylon está enamorado de Pinfa basados en el libro. ¿Puedes dejar de jugar trucos como niño? ¿A quién le puede gustar tu personalidad errática? ¿Estás tratando de burlarte de mí para discutir conmigo? Kang preguntó en voz baja, encontrando su mirada feroz. Cylon saltó del sofá para evitar la punta de lanza. Recogió el cuaderno escrito para la comodidad de Kang para estudiar y aprender, y lo puso en la estantería. Después de eso se levantó y se acostó a dormir. Casi se acostó en el borde de la cama para alejarse de Kang. El silencio de Cylon hizo que Kang se diera cuenta de que la otra parte no quería discutir con él, porque desde el momento en que nos conocimos hasta la familiaridad que tiene ahora, muchas veces es de mal genio, ingobernable y emocional. Casi resolverá todo sin decir una palabra, y rara vez discute pelea con él. Pero esta vez, Kang todavía disfrutaba de la incomodidad de ser rechazado por Pinfa, y no lo dejaría pasar tan fácilmente, porque si él fuera elegido para ser el capitán del equipo de porristas, habría tenido mucho contacto con Pinfa. Tal vez antes no hubiera importado, pero ahora no podemos evitar notar el hecho de que estaba cara a cara con ella todos los días. Para ella aún actuaba como si nada estuviera mal. Todavía hablaba con él como amigos normales, lo que hizo que Kang se sintiera aún más incómodo. Aún no hemos terminado de hablar. Kang se sentó mirando a Cylon, que dormía de espaldas a él. Pero tengo mucho sueño. Pero todavía no es hora de que te vayas a la cama, Kang dijo mientras miraba el reloj digital junto a la cama. Eran las 10 de la noche, no era la hora en que Cylon se acostaba. Siéntate y hablaremos. Estoy cansado, ¿no puedo dormir primero? ¿Qué estás cansado? Soy yo quien debería estar cansado de practicar todos los días en este equipo de porristas. ¿No tengo que ayudar también en el festival deportivo? Todos los días, cuando regreso, tengo que enseñarte, resumir el contenido y la idea principal de la lección para ti. ¿Quieres decir que soy yo quien te cansa? Déjame en paz. Mientras pueda dormir un poco más, no estaré tan cansado. Cylon, deberías irte a la cama para entonces. El mismo Kang no sabía si alguna vez había hecho concesiones a alguien en su vida como lo hizo con Cylon, pero justo cuando estaba a punto de replicar, sonó la respiración constante del joven que dormía a su lado. Sabía que Cylon era realmente como lo que dijo antes, y estaba tan cansado que se quedó dormido. Kang no era lo suficientemente malo como para despertarlo y seguir haciendo ruidos, así que se giró para acostarse de lado en la esquina de la cama. En esta gran cama solo estaban separados por unos pocos metros, pero la distancia entre las dos almas se fue alejando gradualmente. Una parte intencionalmente puso toda su mente en ello, pero el otro lado no sabe, por el sonido de la respiración constante de Kang, sabiendo que estaba profundamente dormido. Cylon en la oscuridad abrió suavemente los ojos. No creía que la situación entre ellos se volviera así, pero tampoco era lo suficientemente fuerte como para quedarse quieto y ver a Kang y Pinfa enamorarse. Debido a que quería estar al lado de Kang, según lo acordado con la señorita Jin, solo eso lo llevó a reunir su coraje. En lugar de estar cansado, es mejor desanimarse. Uno estaba cansado de tener que arriesgar su vida para evitar que su corazón latiera demasiado rápido mientras se acercaba, cansado de tener que superar el pensamiento inapropiado, de querer acercarse un poco más, y lo más agotador era que ya no podía lidiar bien con estas cosas. Todas las noches después de la escuela, los estudiantes de segundo año generalmente se reúnen para prepararse para el festival deportivo en las próximas semanas. Cylon se incorporó al equipo de propaganda para gestionar todo tipo de material de animación necesario para las gradas, incluida la decoración del equipo del desfile.